Perdóname, Dios mío, te suplico, sabiendo lo que hacía te fallé. Mi rostro oculté de tu presencia, hoy siento la vergüenza de mi ayer. Mi mundo desde entonces se ha perdido. Te ruego que me vuelvas a aceptar. Recíbeme en tus brazos, te suplico. Nunca de tu amor me des soltar. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies. Te pido por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de creer. Mis días se apagaron y lloraron. Muy buenas noches para todos los integrantes de esta hermosa familia que integramos Clamor y Súplica a Dios. Mi nombre es Nidia Cristina Pacheco y voy a ser su moderadora de esta noche con nuestra velada familiar que la titulé La importancia del perdón. Es un privilegio para mí estar con ustedes una vez más. Pero antes de empezar a desarrollar nuestro tema, vamos a realizar una breve oración para el Señor Jesús, pidiendo la bendición de Dios para que nos dé la sabiduría e inteligencia para entender, bajándolo a nuestra realidad y pedirle a Dios que nos conteste nuestras preguntas que le estamos elevando en la noche de hoy, confiados que siempre nos guiará por el mejor camino, seguros de tus promesas y bendiciones. Por tu palabra lo pedimos y agradecemos. Amén. Bueno, ya entrando en materia, vamos a empezar a desarrollar nuestro tema, la importancia del perdón. Pero antes vamos a realizar una pequeña reflexión sobre la importancia de aprender a perdonar para sanar. Desde que somos chiquitos nos han dicho que debemos perdonar a quienes nos ofenden, ¿cierto? Y nosotros nos hacemos una serie de preguntas. Pero realmente nos hemos puesto a analizar por qué deberíamos aprender a perdonar a los demás. Otra pregunta, ¿cuáles son los beneficios de saber perdonar? Otra pregunta, ¿cómo nos hace mejores personas el perdonar? Y bueno, voy a contextualizarlos con el significado de la palabra perdonar. Bueno, según lo que investigué, proviene de la unión de dos prefijos en latín que son per y donar. Per significa pasar por encima de algo y donar remite a donar o dar algo. Por lo tanto, perdonar es condonar la ofensa que ha cometido cierta persona con nosotros y no guardarle rencor o castigarle por ello. El perdón no es excusar el comportamiento del ofensor, es abandonar el resentimiento y contemplar al otro como un ser humano a pesar de lo que ha hecho. Cuando perdonamos, se anteponen los valores de la humildad, de la nobleza, de la gentileza, por encima del orgullo y del resentimiento y del enfado. Los primeros surgen del amor y los últimos del odio. Pero como lo verás en la reflexión que estamos realizando en esta noche, que vamos a tratar de la importancia del perdón. El castigo no es solo para el que no perdonamos, sino también para nosotros mismos. Vamos a realizar otra pequeña reflexión y bonita reflexión sobre como un paralelo el amor que une y el rencor que separa. No es fácil perdonar cuando nos han herido profundamente o cuando alguien ha hecho algo en nuestra contra. Sin embargo, no nos damos cuenta que cuando no perdonamos muchas veces sufrimos mucho más que quien nos ofendió o dañó, en primer lugar porque somos nosotros quienes tenemos que cargar con el resentimiento, el coraje, la tristeza en nuestro corazón, mientras que la otra persona quizás anda por ahí como si nada.
No se trata tampoco de que queramos que a fuerza le pase algo malo al otro o que nos venguemos, porque no se trata de venganza. Va a sonar algo ufanado, pero por ejemplo, cuando yo no perdono a alguien, siento como que traigo algo feo dentro de mí, como una carga. Les pregunto, ¿les ha pasado? Como que uno quisiera sacarlo cuanto antes porque como que no nos deja disfrutar o vivir la vida al 100%. Bueno, yo me lo imagino algo así como si tuviéramos una bolita de púas y nos molesta y está ahí todo el tiempo. Entonces, pues no podemos estar tranquilos. Y es peor aún en los casos donde la otra persona ni siquiera se arrepiente o ni te pide una disculpa, ¿no? Y te dices tú mismo, bueno, ¿cómo es que puedo perdonarlo si ni siquiera me pidió perdón? ¿Se puede esto? Y yo le respondo, la respuesta es sí. Sí se puede. Mientras tú ya no guardes ese resentimiento de odio o desprecio que sientes hacia el otro y te liberes de él para poder seguir viendo la vida a todo color. Hay una frase que dice, perdonar no es olvidar, sino recordar sin que nos duela. Me encanta una analogía que hace el autor y psicólogo Robert Engels cuando explica que el perdón es como ese regalo silencioso que dejas sigiloso en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño, aunque como dijimos, no te hayan ofrecido una disculpa. Y esto se dice fácil, pero en la práctica es difícil, yo lo sé. Pero ¿sabes algo? Es todavía más difícil ir por la vida con heridas abiertas que no sanan, ni te dejan ser feliz, creyendo que la gente en su mayoría es mala, que te van a volver a lastimar y demás. Esta es la importancia que yo en lo personal veo en perdonar a la gente que nos lastima. No siempre quizá porque se lo merezcan, sino más bien porque nosotros merecemos liberarnos de todo aquello que nos pesa y nos hace daño. A veces lo más irónico es que cuando nosotros nos equivocamos o lastimamos a alguien, que todos lo hacemos, porque esa es la realidad, porque somos seres humanos, porque cometemos errores. Claro que sí, y hacemos una que otra tontería de vez en cuando y nos arrepentimos. Lo que más queremos es el perdón de esa otra persona, sin ponernos a pensar que muchas veces no damos justo eso que nos gustaría recibir, ¿cierto? Es tan simple como que hay que perdonar si queremos que nos perdonen. No sé cómo funciona esto, pero tarde o temprano recibimos lo que damos. El rencor sabemos que construye barreras, qué feo, ¿cierto? Y que separan. Ahí donde el perdón construye puentes, qué bonito, de amor que unen. Perdonar es de gigantes que saben ver el valor de una vida sin resentimiento y que aprecian los frutos de actuar desde el amor, porque en la vida se perdona en la medida que se ama. Bueno, ya adentrados en el tema, vamos a respondernos una serie de interrogantes. Vamos a dar la definición de cuáles son los beneficios de perdonar. Los beneficios de perdonar es aprender a perdonar, no solo te libera de esos sentimientos opresores y negativos que te impiden disfrutar la vida con todas sus tonalidades, sino que también te permiten experimentar los siguientes beneficios. Son 7 los beneficios. Ojo. Primero, construir relaciones más sanas con los demás. Segundo, reducir los síntomas de depresión. Tercero, mejorar la autoestima. Cuarto, mejorar la salud mental debido a que reduce el estrés, ansiedad, hostilidad. Quinto, propicia una presión arterial más baja, mejor salud cardíaca, un sistema inmune más fuerte. Sexto, permite la sanación de la mente, la conciencia y el corazón. Séptimo, genera emociones positivas tanto en el que perdona como en el que es perdonada. Otro de nuestros interrogantes es la definición de la importancia del perdón. Es dejarnos de sentir enojados, de guardar rencor con los demás. Nos ayudará
a permanecer más calmados, a mejorar nuestra salud y propiciar una vida más sana y feliz. No olvidemos la premisa de todos somos imperfectos y cometemos errores y que si queremos que nos perdonen hay que empezar por perdonar a los demás. El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro. Bueno, otro interrogante como tercero, ¿por qué hay que perdonar? El perdón es la herramienta que nos ayuda a liberarnos de cargas, para liberarnos de esas cargas y a caminar livianos y felices por la vida. Nos ayuda a dejar rencores, deseos de venganza y aquellas emociones negativas, producto de una situación que nos hirió. Según Mateo, capítulo 18, de los versículos 21 al 35, nos da una respuesta del por qué perdonar en la Biblia. Nos dice que en primer lugar, perdonar a los demás cuando nos hacen mal es parte de nuestro agradecimiento al perdón de Dios para nuestros propios pecados a través de la muerte de Jesús en la cruz. Su perdón está basado exclusivamente en su amor incondicional y en su gracia. Sí. A pesar de que pues nosotros sabemos que no nos merecemos el perdón del Señor, pero es a través de la gracia que Él nos ve incondicional, que nos da ese perdón. Como quinto interrogante, ¿qué características tiene el perdón? Es la mayor de las liberaciones. Se alcanza la paz verdadera y la tranquilidad. Otro interrogante como sexto, ¿cómo se considera el perdón? El perdón se suele considerar un valor humano. El perdón puede servir por un lado al ofensor para liberarse de la culpa y por otro lado para que el ofendido se libere de posibles sentimientos de rencor. El perdón no siempre implica que el ofensor no tenga que compensar de algún u otro modo su error, ¿cierto? Otro interrogante, ¿qué produce en nosotros el perdón de Dios? El perdón origina gozo, origina paz en el corazón, alegría, tranquilidad. Como un octavo interrogante está, ¿por qué debemos pedir perdón a Dios? Porque supone reconocernos pecadores. En el Padre Nuestro, Jesucristo nos enseña a pedir. Dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues el perdón de los pecados y el haber perdonado son condiciones que alcanzan la paz interior y la salvación eterna. Otro interrogante como noveno sería, ¿cómo pedir disculpas de una manera sincera? Comienza tu disculpa diciendo me disculpo o diciendo perdón. Y continúa con una frase breve que resuma tus sentimientos de remordimiento por lo sucedido. Debes ser sincero al pronunciarse estas palabras y ser específico sobre el motivo por el que te estás disculpando, ¿cierto? Vamos a mirar qué es el perdón. Según la Biblia Reina Valera, nos dice que perdonar nos hace libres y nos hace felices. Y según San Marcos, con el capítulo 11, versículo 26, nos dice y nos enseña el significado del perdón en la Biblia y la importancia de perdonar a los demás. ¿Por qué debemos perdonar a los que nos ofenden? ¿Y por qué hay que aprender a perdonar? Ya que Dios perdona nuestros pecados y los olvida debido a su misericordia. Y eso es lo que quiere el Señor, que hagamos con los que nos ofenden, que los perdonemos, porque cuando perdonamos nos liberamos. Por eso podemos ver claramente que dice la Biblia el perdón. Y esta Biblia, la Reina Valera, nos da 4 beneficios del perdón en nuestras vidas que causa increíblemente el poder del perdón. El primer beneficio, que nos hace felices. El segundo beneficio, que da paz a nuestras vidas. Tercero, nos ayuda a crecer como personas. Cuarto, saca todo el rencor que tenemos en nuestros corazones. Y quinto, nos liberta, porque el perdón nos hace libres. Estos textos bíblicos sobre el perdón de la Biblia, Reina Valera, nos muestran que no es fácil perdonar a las personas por las ofensas que cometen o nos cometen, porque hay miles de formas por las cuales nos pueden hacer daño, pero ahí es donde verdaderamente nos debemos apegar más a Dios para sanar. La importancia de perdonar y por qué debemos perdonar.
a todos aquellos que nos hacen daño, ya que cuando nos hieren, por lo general nuestro corazón se endurece y esto nos roba la paz, nos mantiene tristes y nos desgastamos, nos llenamos de rencor contra esa persona o personas que nos hicieron daño. Entonces, porque Dios ve la intención de perdonar, ya que Él siempre perdona todo lo que hacemos. Y si Dios perdona todos nuestros pecados cuando se lo pedimos, ahora nosotros, ¿por qué no perdonar todas las ofensas que nos hacen? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros le pedimos, se la podemos contestar a Dios interiormente. Todo lo que debemos hacer es dejarle esa persona a Dios y pedirle mucha fortaleza para que usted pueda sanar. Ya verá cómo poco a poco Él le ayudará. Así que aunque usted esté lleno de rabia por todo lo que le hicieron, Dios siempre se encargará de hacer justicia. El Señor siempre encarga de acomodar y darle su debido lugar a las personas que atentan contra sus hijos. Y sé que cuesta decir, Dios mío, encárgate tú, pero eso es ser libre. Eso es evitar que el enemigo los arrastre y los lleve a cosas mucho peores. El perdón al prójimo lo logramos estando apegados a Dios. Además, nos abre puertas que no nos esperábamos. Y ahí es cuando sentimos y vemos que no merecíamos tener lo que teníamos en nuestro corazón, porque esto solo nos contamina, esto solo nos estanca, porque el perdón en cualquier momento de nuestras vidas lo vamos a llegar a necesitar para nosotros, porque somos seres humanos y cometemos errores. Por eso pídale humildemente a Dios que por favor te ayude a perdonar. Dios es hermoso y maravilloso, por eso perdona cada una de esas cosas que le pedimos cuando fallamos. Sí, esas cosas cuando sentimos vergüenza y nos arrodillamos para pedirle perdón por lo que hemos hecho. Por eso, el ejemplo más hermoso que Él nos regala, que Él siempre nos va a perdonar, porque quiere que nosotros perdonemos y estemos libres de rencor en nuestro corazón. Que realicemos el perdón a nuestro prójimo y que siempre seamos humildes, pidiendo perdón y perdonando a los demás. Bueno, una de las grandes exhortaciones que traigo para esta noche es el poder del perdón como estilo de vida. Es llegar a obtener la paz que necesitamos en nuestra vida. Me voy a referir a alguna de las citas bíblicas referentes al perdón. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 3, versículo 2? Todos ofendemos muchas veces. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 6, del versículo 14 al 15? Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos dice: Él vino a enseñarnos a perdonar incondicionalmente y hasta la muerte. Por tanto, necesitamos decidir imitarlo a Él para que nuestra vida se fortalezca y maduremos espiritualmente. No es fácil, pero es posible. Por eso, la palabra de Dios nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Eclesiástico capítulo 28, versículo 2 nos dice: perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pidas. En Colosenses capítulo 3, del versículo 13 al 14 nos dice: sopórtense unos a otros y perdónense. Si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. ¿Qué nos enseña con Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15? Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Con Marcos capítulo 11, versículo 25 nos dice: y cuando estén orando, perdonen
lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. En Proverbios capítulo 10, versículo 12 nos dice, el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. En Efesios capítulo 4, versículo 32, sean buenos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En Lucas capítulo 17, versículo 4, aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. En Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 22, entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿y cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta 7. Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Con Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso, pues si uno no ama a su hermano, ¿a quién ve? Tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios ama también a su hermano. En Gálatas capítulo 5 versículo 12, porque toda la ley se resume en este solo mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. Con Primera de Juan capítulo 2 versículo de 9 al 10 dice, si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. Con Eclesiástico capítulo 28 versículo 7, recuerda que los mandamientos y no odies al prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo, perdona las faltas. Bueno, ya para concluir con mi tema de hoy de la importancia del perdón, voy a realizar una serie de exhortaciones. Bueno, la primera exhortación que traigo para esta noche es, a la vez de ser una exhortación, también se asemeja pregunta. ¿Qué nos enseña Dios sobre el perdón? ¿Qué nos está dejando para esta noche? No juzguéis, no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Jesús perdonó incluso a sus verdugos. A continuación, con Lucas, la reflexión les dejo del capítulo 23 al 24, la famosa frase que nos pronuncia en la cruz en el Evangelio, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda exhortación, por ello lo mejor es que aprendas a perdonar, dejar ir y sanar tu corazón. Se trata de crecer como ser humano, de curarte y de que te sientas mucho mejor. La tercera exhortación nos exhorta a disculparnos y pedir perdón a las personas a las que hemos hecho mal. A veces es aún más difícil que perdonar a los que nos hicieron mal, pero sí, con la ayuda de Dios decidimos hacer el perdón como nuestro modo de vida. Esto nos llevará a la paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Bueno, otra de las exhortaciones que nos realiza para esta noche el Señor, como querida familia de clamor y súplica a Dios, es que en cada uno de nosotros cultivemos el poder maravilloso y sanador del perdón. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros al arrepentimiento y al perdón. Otra exhortación, cómo Jesús nos ofrece el perdón. Cuando nosotros nos confesamos, nos arrodillamos ante sus pies y le pedimos perdón, Él nos perdona. Resaltar que lo que Jesucristo quiere en nosotros es un corazón contrito, arrepentido y humillado delante de Él. Y Él ha prometido limpiarnos de toda nuestra maldad y no acordarse jamás de nuestros pecados. Tanto así que la Biblia nos dice que si
son como el más rojo carmesí, Él los volverá como la más blanca nieve. Recordemos que en la Biblia no se trata del perdón como algo específico, interpersonal, sino más bien como el trato que Dios nos da y debemos reflejarlo en otros, en nuestros semejantes, en nuestro hermano. Afortunadamente Dios es un Padre amoroso, muy interesado en su creación y siempre buscará el modo de acercarnos a su reino. Amén, amén. Querida familia, les envío un fuerte abrazo, les deseo millones y millones de bendiciones en todas las áreas de sus vidas y que Dios los siga bendiciendo, protegiendo y resguardando. Gracias infinitas por escucharme. Excelente noche, deseándoles que descansen en la paz del Señor. Amén, amén. Encuentro que tu amor hoy me perdona. Hoy vuelvo a la esencia de mi ser. Tu vida te entregaste en recompensa. Hoy vivo por tu amor, volví a nacer. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies. Te pido por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de creer. Mis días se apagaron y lloraron. Mi voz levantaré, de Cristo cantaré, aunque crean de mí lo contrario. Aunque yo me perdí, tu amor me persiguió. ¿Qué viste tú?